tardes chicos, buenas tardes chicas, ¿qué tal? Sábado vamos a hacer una nueva receta que vi en internet y yo no soy muy dulcera, pero es que la vi y digo, uy, esto tiene que estar de muerte. Entonces, pues bueno, me voy a animar a hacerla. Si la pongo es porque salió bien y que está buena, y si no, pues entonces este vídeo no lo vais a ver. Así que nada, ¿os animáis? Ya sabéis que es una receta dulce. Pero bueno, ¿os animáis? Pues venga, vamos a por ello. Vamos a hacer una tarta. Es una tarta muy sencilla, digo que es muy sencilla porque no deja de ser un bizcocho y el relleno es un dulce de leche mezclado con nata. Me parece que es, más o menos, porque la receta es de un tío alemán, lo estoy viendo con subtítulos y yo la vi y dije, uy, esta tengo que hacerla yo porque tiene muy buena pinta. Ya sabéis que os dejo los ingredientes, aparte de que os los digo, os los enseño en el vídeo, luego los dejamos escritos por si os apetece hacerla. A ver qué tal sale, espero que bien. Vamos a ello. Para nuestra tarta, vamos a llamarla del alemán, necesitamos 5 huevos, 120 gramos de azúcar. Se necesitaría esencia de vainilla, pero bueno, yo no tengo esencia de vainilla, entonces vamos a echar aroma de vainilla. 130 gramos de harina. 30 gramos de maicena. 400 gramos de queso crema. Necesitamos también leche condensada, 250 gramos. Necesitamos 120 mililitros de leche. También necesitamos 500 mililitros de nata de la de montar, que esté muy fría. Y necesitamos 120 gramos de almendras picadas. Como en el supermercado no las había picadas, entonces yo las compré enteras, entonces habrá que quitarles la piel y trocearlas. El primer paso es quitar todos los papeles a la lata de leche condensada. La vamos a meter dentro de la olla express. Yo la voy a echar tumbada, la voy a poner en una cazuela que esté bastante fea por si acaso. Y hay que echarle agua que lo cubra, que quede por encima de la lata. Si vosotros lo ponéis en una olla express, pues lo mismo. Siempre tiene que quedar la lata un dedo por encima o dos cubierta. Mirad cómo está, Siempre tiene que quedar la lata cubierta. Entonces ahora, bueno, esto es una olla M, vosotros en vuestra olla express, pues lo ponéis a cocer. Yo lo voy a poner durante media hora y a la media hora pues seguimos. Acto seguido de poner nuestra leche condensada a hervir, encendemos el horno a 175 grados para cuando tengamos la mezcla lista, meterla directamente al horno. Una vez que hemos hervido nuestra leche condensada, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cascar los 5 huevos y echarlos aquí. Y echar el azúcar también aquí. Así que vamos a ello. Una vez que tenemos mezclados los huevos y el azúcar, pues entonces le incorporamos nuestra batidora, que mirad, me he comprado una porque la otra se me rompió. Y bueno, tenemos que darle caña, ya sabéis, tiene que doblar el volumen, tiene que quedar una mezcla así un poco blanquecina. Bueno, pues nada, le damos y luego lo enseñamos, ¿vale? Cuando llevemos 2 o 3 minutos batiéndolo, entonces paramos y le echamos en la vainilla, como una cucharadita abundante. Bueno, eso como os gusta a vosotros, a mí es que me gusta el sabor a vainilla. Entonces eso, como una cucharadita abundante, y seguimos batiendo, ya os digo, tiene que subir el volumen y quedar una mezcla blanquecina. Lo hemos batido durante unos 10 minutos y mirad, esta es la consistencia que nos queda. Entonces ahora vamos a poner un colador para tamizar la harina, o la harina, no sé, la harina, como lo decís vosotros, la o el, la harina, sí, la maicena, y yo voy a echarle medio sobre de levadura, porque en la receta del alemán no venía, pero yo creo que para hacer un bizcocho siempre, a no ser que echéis ya harina bizcochona,
hay que echarle levadura. Entonces yo voy a echarle, por la cantidad de harina que tiene, voy a echarle medio sobrecito de levadura. Y lo vamos a tamizar todo junto encima de la mezcla de huevo, harina y vainilla. Hoy como estoy, ¿vale? Vamos a tamizarlo y seguimos. Una vez que lo hemos tamizado, pues lo vamos mezclando así con movimientos envolventes. ¿Veis? Para que se incorpore bien, pero eso, con movimientos envolventes. Tiene que incorporarse bien la harina, bueno, harina, levadura y harina de maíz o maicena a la mezcla. Pues nada, voy a hacerlo y ahora mismo seguimos. Una vez que tenemos la mezcla ya así, mirad la consistencia que queda. ¿Veis? Que es como muy espumosa. Entonces lo que hacemos es echarlo en nuestro molde. El molde tiene 20 centímetros y lo he forrado, como podéis ver, por abajo y por los laterales. He echado un poco de aceite para que el papel se pegue a las paredes y entonces vamos a echar la mezcla aquí. Una vez que tenemos la mezcla en nuestro molde, si no tuviéramos el papel puesto, pues yo le pegaría unos golpes para que asentara. Pero como tiene el papel puesto, entonces lo que hago es con una cosa de estas de brocheta, lo voy haciendo así y lo voy asentando un poco y a la vez voy quitando las burbujitas que tiene. Y después de hacer eso, lo metemos en el horno que tenemos precalentado, como ya os dije antes, durante unos 40-45 minutos. Y una vez que esté listo, seguimos. Hemos tenido nuestro bizcocho 45 minutos en el horno. Y este es el aspecto que tiene después de que lo hemos sacado. Ahora tenemos que esperar a que enfríe y seguimos. Y eso que oís es al Dobby que está bebiendo. Una vez que está frío, pues nada, le quitamos el molde y le quitamos el papel. ¿Veis? Está muy bien el ponerle el papel, porque así no se nos queda nada pegado al molde. Quitamos el papel y le vamos a poner boca abajo. Mira, vamos a hacerlo, a ver. Así, ¿veis? Boca abajo. Bueno, como solo tengo una mano, os lo enseño. Mirad, ¿veis? Así es lo que nosotros queremos. Y una vez que lo tenemos así, tenemos que partirlo. Con un cuchillo de sierra voy a partir el bizcocho en 3 partes. Y eso que me salió un poco fino, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mirad, chicos, solo lo voy a dejar en 2 partes, porque en la receta del alemán, el señor, con los mismos ingredientes que puse yo, lo que pasa es que yo le puse medio sobre de levadura, pero con los mismos, incluso él puso también un molde de 20 centímetros, a él no sé si será verdad, porque lo partió en 3 partes, y yo en 3 partes no lo puedo partir porque mirad lo finito que se queda, entonces si lo parto en 3 partes se me va a romper. Entonces lo vamos a dejar solo en 2 y a ver qué tal queda con ello así. Hemos tenido en nuestra olla express 40 minutos cociendo la leche condensada y este es el resultado después de terminar. Hemos dejado que saliera el vapor solo y lo que sí hemos hecho es quitarle el agua caliente y meter el tarro, cerrado por supuesto, debajo de agua fría. Lo hemos abierto y esto es lo que nos encontramos. En un bol muy frío vamos a echar 400 mililitros de nata líquida. Al principio de la receta os decía que 500 mililitros, pero como el bizcocho no sale igual que el de este hombre, porque este sale más bajito, entonces vamos a hacer el relleno con menos cantidad. Entonces lo he dicho, no obstante luego os lo voy a escribir para que quede bien reflejado. 400 mililitros de nata para montar en un recipiente que esté muy frío. Y vamos a montarla. Una vez que tenemos la nata montada, pues le añadimos 300 gramos de queso crema. 300. Vamos a cambiarlo un poco porque es lo que os digo, el bizcocho no sale tan alto como el del alemán. Entonces vamos a echarle un poco menos del relleno para que no nos quede tanto. Entonces vamos a echarle eso, 300 gramos de queso crema. Y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. Una vez que hemos añadido el queso y lo hemos mezclado, pues le vamos a añadir nuestra leche condensada cocida y lo vamos a mezclar todo con las varillas. Ya lo tenemos incorporado
Y ahora, pues lo dicho, vamos a mezclarlo con esto, que nos resulta mucho más fácil. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Ahora vamos a rellenar nuestro bizcocho con ella. En la tarta del alemán empapaban el bizcocho con leche remojada en leche condensada. Pero como la mezcla ya tiene bastante dulce, yo solo voy a remojar en leche. O sea que ahora cogemos un vasito de leche que ya os dije antes, remojáis el pincel y vais mojando el bizcocho. ¿Veis? Tenéis que ir humedeciéndolo. Porque de la otra manera, oye, si queréis hacerlo de la otra manera, pues allá adelante, ¿no? Porque en la receta sí que os pongo que hay que meter un poco de leche condensada, no cocida, leche condensada normal, que es para mezclar con la leche, pero no sé, a mí me resulta quizás un poco demasiado dulce, entonces pues bueno, yo lo hago sin la leche condensada. Entonces eso, tenemos que remojar las dos partes del bizcocho, primero una y luego ya echamos el relleno y luego la otra, así que nada, primera parte remojada. Y ahora sobre la parte que hemos remojado, pues lo que vamos a hacer es ir incorporando la mezcla. Esta, vamos echándola y esparciéndola bien uy Dios, estoy espesa, encima del bizcocho. Ya tenemos una capita. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tapa a la tarta. Y ahora pues lo mismo, lo untamos con la leche, que empape bien el bizcocho. Uy. Y luego de que lo untemos bien con la leche, pues le echamos otra capita de la crema. Ya tenemos nuestro bizcocho totalmente cubierto por la crema. Ahora lo que vamos a hacer es coger las almendras, pelarlas y trocearlas. Como nuestras almendras tienen piel y pelar las almendras no es precisamente muy fácil, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner agua a hervir y cuando esté hirviendo las almendras en un colador, las ponemos 30 segundos dentro del agua hirviendo. Ya he escaldado las almendras en ese agua, mirad cómo queda el agua de sucia, bueno, de sucia con color. Y ahora vamos a, quema un poco, a pelarlas y mirar, se pela muy fácil. Ahora bueno, es que con una mano es más complicado, pero ya pelé aquí una y la verdad es que sale la piel sola. Mirad, ahí, mirad, ¿ves? Es como que infla la piel y entonces luego a la hora de separarla es muy fácil. Pero claro, con las dos manos, no solo con una. Pero bueno, que es muy fácil. Pues ya están peladas. La verdad es que haciéndolo así se pelan súper fácil. Muy facilito se hacen. Aunque bueno, siempre es mejor ya comprarlas peladas y troceadas. Lo que pasa es que bueno, Miguel no las encontró en el supermercado y entonces pues así están. Ahora voy a trocearlas y seguimos. Ya tenemos la almendra troceada. A ver, tiene que quedar en trocitos así gruesos. Aquí, al hacerlo con picadora, pues bueno, quedan de todas las maneras. Entonces ahora tenemos que echarlo encima de nuestra tarta. Bueno, tenemos la tarta a medio decorar. Ahora necesitamos una manga pastelera en la cual vamos a echar la crema que tenemos aquí encima. Mirad, que yo la tengo en un bol, lo que me sobró. La vamos a echar dentro de la manga pastelera y vamos a hacer unos churritos todo alrededor de la tarta. Pues aquí tenemos nuestra tarta del alemán. No estará tan chula como la de él, pero bueno, para ser mi primera tarta de estas características, estoy muy contenta. Pues este es el aspecto.